Ir al colegio, tener buenas notas, entrar en la universidad, convertirte en todo un profesional, ascender dentro de la escala corporativa y finalmente retirarte. Ese es el camino a seguir de la mayoría, y a pesar de lo que digan los grandes gurús de internet, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza, 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 mileurista. Es como fuck. Yo no puedo durar. es un gran plan. La carrera profesional de 40 años ha permitido a millones el poder disfrutar de vidas realmente cómodas. Pero tengo que decirte algo, y es que esto está llegando a su fin. Durante los últimos 24 meses hemos podido ver renuncias silenciosas, contrataciones silenciosas, escasez de trabajo y escasez de mano de obra. Pero de lo que no mucha gente habla es de que este gran problema es el resultado de que las empresas sigan intentando funcionar como lo hacían hace 50 años, en una época totalmente diferente, en la que los empleados han ganado más poder con respecto a sus empleadores, rompiendo por completo la jerarquía corporativa, lo que está haciendo que la carrera profesional de 40 años se esté desmoronando. Es por eso que es el momento de entender por qué está pasando este fenómeno, para saber lo que te podría pasar en un futuro. Pero lo más importante, cómo podrías beneficiarte tú de esta información. Pero antes de continuar, déjame pedirte tu like y si quieres, suscríbete, porque te aseguro de que no te arrepentirás. Tras este momento de pediros, me toca daros, así que empecemos. Un artículo del Wall Street Journal analizaba unas cuantas empresas, pertenecientes a campos con una alta exigencia, los cuales siempre han contado con trabajadores muy ambiciosos y con ganas de crecer, como los corredores de seguros, los abogados o los banqueros. Empresas pertenecientes a estos sectores afirmaron tener dificultades para conseguir que sus empleados se esforzaran más de lo mínimo necesario, lo que básicamente quiere decir en jerga empresarial, los trabajadores ya no quieren hacer horas extras. Un bufete de abogados dijo que en el pasado no tendrían ningún problema en conseguir que los nuevos asociados hicieran más horas, pero en estos últimos tiempos han empezado a negarse a hacerlas, lo que ha obligado a los socios a contratar más personal e incluso a hacer ellos mismos esas horas, para así poder completar el trabajo. Estas conductas no solían ocurrir en estas empresas, porque tenían una política de up or out, lo que significa que si en sus 2 primeros años no eran ascendidos, se pedía amablemente que abandonara la empresa. Para la desgracia de los actuales jefes, en este momento no pueden permitirse deshacerse de ellos, debido a uno de los problemas que te he mencionado, la escasez de personal, que ha provocado que hayan perdido 2 de sus mayores poderes, la amenaza del despido, que acabamos de ver, y la recompensa del ascenso, porque como vas a escuchar ahora, la gente ya no quiere ser ascendida. En ese mismo artículo, una empresa de seguros explicaba las dificultades que tenían para conseguir que sus empleados aceptaran ascensos. A menudo los directivos tenían que convencerles para que aceptaran puestos de mayor responsabilidad, porque la mayoría prefería quedarse donde estaban, porque así podían gestionar mejor su vida laboral y familiar. Cuando los trabajadores tienen más miedo a ser ascendidos que a ser despedidos, y de hecho muchos llegan a preferirlo, como escucharás más adelante, es cuando nos damos cuenta de que las cosas ya no son lo que eran. En 2020, millones de personas empezaron a trabajar desde casa, lo que hizo que mucha gente se diera cuenta de que su trabajo era una completa mierda. No lo digo yo, sino el antropólogo David Graeber. La mayoría de los trabajos de oficina tenían trabajadores que entraban en una de las siguientes categorías, descritas en su libro: lacayos. Son todos aquellos que sirven para que sus superiores se sientan importantes. Por ejemplo, recepcionistas, auxiliares administrativos o porteros. No necesitas a nadie que te sujete la puerta cuando todo el mundo trabaja desde casa. Burócratas. Son aquellos que crean la apariencia de que están haciendo algo útil, cuando no es así. Por ejemplo, los administradores de encuestas. Capataces. Son aquellos que lo único que hacen es vigilar a sus subordinados, para que no se desvíen de sus tareas, pero al final solo logran distraerlos o ralentizarlos. La mayoría de los trabajos de oficina implican realizar alguna de estas tareas, pero al trabajar desde casa hay menos necesidad de que existan. De hecho, en ese libro se mencionan 2 categorías más, que son los matones y los arregla-todo, los cuales no he mencionado antes porque a diferencia de las anteriores, son completamente necesarias. Muchos empleados descubrieron en 2020 que no necesitaban 40 horas o más en la oficina cada semana para terminar su trabajo. Simplemente podían terminarlo en la mitad de tiempo. El resto de horas se desperdiciaban en reuniones inútiles, que podían haber sido ahorradas con un simple correo electrónico. Para aquellos empleados que encontraron muchas horas extra en su día, ahora tenían que decidir qué hacer con ellas. Una encuesta interna realizada a 3.000 trabajadores ha revelado que el 40% dijo que el trabajo se había vuelto menos importante para ellos en los últimos 3 años y que preferían pasar las horas extra haciendo ejercicio, limpiando su casa o durmiendo. El 25% dijo que el trabajo se había vuelto más importante para ellos y que buscarían responsabilidades adicionales que asumir durante sus horas libres. El 36% afirmó que sus ambiciones profesionales habían disminuido y que ascender se había vuelto menos importante para ellos, creando así el otro problema, del que también se quejaban las grandes corporaciones. La mayoría de la gente ya no está dispuesta a perseguir un ascenso, e incluso muchos ni siquiera aceptan un ascenso si se lo ofrecen.
porque ascender ya no es tan atractivo como lo era antes. Hay 3 razones que los analistas empresariales han identificado como las principales causas de esta tendencia. La más perjudicial es que la gente ya no ve las ventajas económicas de ascender. Normalmente los directivos y altos ejecutivos ganan más que sus subordinados, pero los comerciales, los trabajadores tecnológicos y los agentes inmobiliarios se oponen a esta afirmación. Muchos trabajadores prefieren un puesto en el que puedan ganar una remuneración variable en función de las horas extraordinarias que hagan y del rendimiento que consigan. Las personas con experiencia en el sector tecnológico, farmacéutico o financiero pueden convertirse en directivos o pasar al sector de las ventas y convertirse en representantes asalariados con comisiones. De esta forma tendrán un salario base más bajo, pero incluso los que tengan un rendimiento medio pueden llegar a ganar más que cualquier directivo de ese mismo nivel. Desempeñar un papel en el que no son responsables del rendimiento de ningún subordinado también significa que están libres del estrés de tratar con trabajadores que no quieren hacer horas extras o trabajar para conseguir un ascenso. En cambio, solo son responsables de sí mismos y de su trabajo. Si quieren ganar mucho más dinero un mes, pueden trabajar como locos para cerrar más ventas o hacer más horas extra. Y si quieren un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal, no estarán defraudando a un equipo que está por debajo de ellos. Otra ventaja es que al no ocupar cargos de responsabilidad, estos están más seguros durante las desaceleraciones financieras en comparación con los mandos intermedios. Una empresa puede funcionar sin jefes de equipo, pero no puede funcionar si nadie vende su producto. En estos tiempos, tras haber vivido 2 recesiones muy recientemente, los trabajadores han aprendido que un trabajo seguro en malos tiempos es más valioso que un trabajo que pague un poco más. Otro hecho es que algunos han conseguido que los trabajos junior sean mucho más beneficiosos que los de directivo. Simplemente siendo una tendencia popular dentro del sector tecnológico, y es que tienen 2 empleos a tiempo completo, lo que les repercute en 2 sueldos. En los últimos 2 años han surgido foros enteros en internet para que los trabajadores hablen de esta práctica y compartan consejos y trucos sobre cómo encontrar trabajos que puedan realizarse en paralelo. De hecho, los empleados con más experiencia afirman que la carga de trabajo y el estrés de trabajar en 2 o 3 puestos de desarrollo junior sigue siendo menor que el de trabajar de jefe de equipo. Para los trabajadores motivados que quieren dedicar horas, el pluriempleo es más gratificante desde el punto de vista económico y les proporciona una mayor seguridad laboral, ya que si les despiden de un trabajo, aún tienen un salario al que recurrir. Los trabajadores modernos tienen más ambiciones empresariales que las generaciones anteriores. La mayoría de los banqueros recién llegados no quieren hacer carrera en la banca, no importa lo bien remunerados que puedan estar algunos banqueros senior. La mayoría de los analistas bancarios solo quieren trabajar en el sector de 2 a 5 años y utilizar esa experiencia laboral para cualificarse como ejecutivo financiero, trabajar en fondos de capital de riesgo o incluso llegar a crear su propia empresa, armados con el conocimiento sobre el sector que ya han adquirido previamente. Este espíritu emprendedor no solo está vivo entre los financieros, sino que la tasa de personas que declaran querer crear su propia empresa se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto de la historia. En 2021 se llegó a la cifra récord de 5,4 millones de empresas. Si me preguntan a mí sobre lo que opino de esto, yo recomendaría cautela a cualquiera que esté pensando en renunciar a un trabajo estable, de 9 a 5, para crear su propia empresa. Pero sea esta una decisión inteligente o no, muchos la toman. La tercera y última razón por la que la gente ya no está dispuesta a trabajar por un ascenso es sencillamente porque no lo quiere. Cada vez hay más personas que eligen la salud mental y el tiempo libre antes que el dinero y las oportunidades, porque el hecho de haber salido de la burbuja empresarial les ha hecho darse cuenta de que la vida es mucho más que ganar el máximo dinero posible. Muchos trabajadores jóvenes se han desilusionado porque se han dado cuenta de que por mucho que trabajen van a tener dificultades para alcanzar objetivos financieros tradicionales, como comprar una casa o tener una jubilación. Por eso buscan trabajos fáciles y estilos de vida alternativos, como los videojuegos, los viajes de bajo presupuesto o vivir en una furgoneta. A medida que más trabajadores conozcan estas 3 razones, las empresas van a tener que enfrentarse a grandes problemas. Los ascensos son el mayor incentivo que tienen las empresas para motivar a los empleados, no ejecutivos, a hacer algo más que lo mínimo, para no ser despedidos. Prometer un ascenso, en caso de cumplir los objetivos, suele ser más barato que pagar primas por rendimiento. Algunas empresas pagan a sus ejecutivos sueldos altísimos, no por el duro trabajo que hacen, sino porque quieren que todos sus empleados trabajen como locos, por la oportunidad de que algún día puedan ser un pez gordo. Si la gente no quiere los ascensos o ve que nunca llegará a un nivel en el que gane más dinero por menos trabajo, entonces todo el sistema deja de funcionar, y eso supone el fin de la carrera profesional tradicional. Un saludo y un hasta luego.